IFIS Venezuela presenta Radio Democracia Podcast. Historias hiperlocales que narran los rostros de un país. Radio Democracia Podcast. En este episodio titulado Distintos y Distantes, Ángela Escalante nos relata la historia de aquellos venezolanos que en su afán de emigrar del país terminaron viviendo entre San Antonio del Táchira y Cúcuta. Radio Democracia Podcast. Pues para San Cristóbal, saliendo para San Cristóbal. Vamos a pasar para Bogotá. Ahora Bogotá, Cali, Medellín, Ecuador. Le saco el check, le saco el check. Ya mañana es el día, tu maleta tan lista. A partir de 2015, la vida en la frontera entre Venezuela y Colombia no sería la misma. Más de 1.000 colombianos fueron expulsados del lado venezolano en menos de 3 días y la frontera entre ambos países quedó cerrada. Bueno, fueron en un operativo muy a la usanza del paramilitarismo. Atacaron por la espalda a nuestros muchachos a plena luz de la tarde en San Antonio del Táchira. Por eso he girado instrucciones y quería anunciarlo de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata por 72 horas. Cumplen 6 días del cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Ya son más de 1.100 los colombianos deportados y al menos 1.000 más estarían abandonando voluntariamente el país. Mi señora está allá, que está llorando porque todo está allá. A su paso, centenares de colombianos cargando con la casa en sus espaldas conforman un éxodo obligado jamás visto, ni en Colombia ni en Venezuela. Empezar de cero otra vez. Las mujeres ureñenses decidimos acercarnos al puente internacional para cruzar la frontera debido a que no tenemos alimentos en nuestras casas, nuestros hijos están pasando hambre, hay mucha necesidad. Tras este dramático escenario, millones de venezolanos tomarían la decisión de escapar del país, luego de una secuencia de hechos que habían sumergido a una de las naciones más ricas del mundo en una profunda miseria. Pasamos por Trocha, llegamos para Bogotá, Colombia, Medellín. Llevamos la maleta, Algunos no llegaron muy lejos y se fueron quedando justo en esa línea de expulsión y destierro, entre dos países, Venezuela y Colombia, en una frontera cerrada a la que tuvieron que aprender a sacarle provecho para sobrevivir. Se lleva la maleta, por bien Una tierra de nadie en la que ya viven 30.000 personas diferentes y ajenas a este estrecho territorio, que se preparan, luego de 7 años, para una reapertura de fronteras que traerá nuevas incertidumbres, pero también esperan nuevas oportunidades. Soy Ángel Escalante y te invito a que me acompañes a descubrir lo que ha hecho a la migración masiva más grande de América Latina en el venezolano estado Táchira, paso prácticamente obligado de esa migración. Esto es Distintos y Distantes. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. El eje fronterizo entre Venezuela y Colombia, por Táchira y norte de Santander, está conformado aproximadamente por 235.000 habitantes, de los cuales 162.000 pertenecen al lado venezolano entre San Antonio del Táchira y Ureña, y unos 98.000 al lado colombiano entre La Parada y Villa del Rosario. Esta cifra la abultan más de 30.000 personas que no son de esta zona del país, para llegar a una suma de casi 300.000 habitantes. Esta población pendular está distribuida en aproximadamente 12.000 familias que usan estas ciudades de tránsito en un ir y venir en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Cigarros, café, caramelos. Una de esas personas es Yusbari Rumbos. Para juntar $5.000, Yusbari emprendió su viaje desde Valencia hasta San Antonio del Táchira. Ese era el valor que debía pagar para sustituir las desgastadas prótesis de metal que ahora ocupaban el lugar de sus piernas. Esto de estar lejos de los hijos de uno no es fácil. De dejar a mi hija de 3 años, de dejar a mi familia, o sea, no es fácil.
de que todo lo que hemos pasado, mucho trabajo caminando, o sea... Anda, no tengo. Hoy día Yusbari es parte de los más de 30.000 venezolanos que se desplazaron a esta región andina, formando un fenómeno migratorio que muchos denominan población flotante. Francisco Sánchez, director del Centro de Investigaciones de la Frontera, afirma que la gran mayoría no son ni de Táchira ni de las regiones cercanas. Las personas que se tiende a denominar población flotante, que se mueven entre San Antonio del Táchira y La Parada, que pueden pernoctar, digamos, o vivir en uno u otro población, provienen la inmensa mayoría, porque no se puede asegurar que son todos, pero la inmensa mayoría provienen de los otros estados, no diría del interior de Venezuela, es decir, no el estado Táchira en general. Yusbari Rumbos perdió sus piernas en 2016, cuando cumplía uno de los mayores deseos de toda mujer, ser madre. Una preeclampsia afectó el término de su embarazo y a los 7 meses ocurrió lo impensable. Perdió a su bebé. Una presunta negligencia por mala administración de medicamentos le provocó osteonecrosis. Sus pies se pusieron negros y las uñas se caían a pedazos. No hubo más opción que amputar sus 2 piernas. Fue tanto la depresión que tenía que el cabello se me cayó. Y por ello fue por el apoyo de la familia, de mi mamá, de mi papá, que me decían pues que me levantara. La empresa Polar me donó una prótesis y lo demás fue con ayuda, con lo que recolectó la familia y eso, y con eso fue que pudimos comprar las prótesis. Con el paso de los años, sus prótesis se fueron desgastando y quedaron casi inservibles. Ya no fue tan fácil conseguirlas como la primera vez. La crisis venezolana y la llegada de la pandemia la empujaron a tomar una drástica decisión: dirigirse hacia la frontera colombo-venezolana caminando para buscar apoyo y reemplazar sus deterioradas piernas de metal. Bueno, es una experiencia que náguara, no es fácil, porque por lo menos las personas que venían con sus pies pues se venían quejando, y yo venía con mis prótesis y yo venía con burbujas, yo venía con dolores y yo igualito caminé toda varinas, porque si yo le digo que no caminé varinas fue mentira, yo caminé toda varinas, como ya cuando yo iba casi que llegando a Punta Piedra fue que me dieron la cola, y eso porque duré 1 hora montada desde donde me agarraron hasta llegar a Punta Piedra. Me montaron en una moto porque ya las piernas no me daban para más. Ya no podía caminar y le decía, no, ya yo no puedo caminar ya. Personas que decidieron apartarse de su lugar de origen para aliviar sus tantas malas situaciones, como Yusbari, que ansía mejorar su calidad de vida. Francisco Sánchez habla sobre la procedencia de estos pobladores. Hacen parte del grupo de migración forzada venezolana, de la migración forzada venezolana, y pretenden ir a Colombia u otros países, en todo caso emigrar. Nada de esto, sino que se puede vivir un cierto tiempo, digamos, cubriendo unas condiciones básicas y bien muy precarias. Esta valenciana, a pesar de estar lejos de su hogar, encontró en el resto de personas que comparten su misma realidad un refugio para seguir avanzando. Aliarse para sobrevivir es la consigna. Aquí trabajan personas despachando, pues trabajando con pasajeros y esas cosas. Y pues aquí es donde me la paso con ellos el día a día, pues ellos son los que me motivan, prácticamente les vendo a ellos, a unos que otros pasajeros, casi la mayoría son la misma gente de aquí, los trocheros, los asesores. Rosalinda Hernández, periodista especialista en temas de frontera, nos relató cómo sobrevive esta parte de la población con hábitos distintos a la oriunda de esta zona y distante de sus lugares de procedencia. Ellos no tienen los recursos económicos que se requieren para viajar a un segundo país, tampoco tienen un apoyo familiar que pudiera estarlos recibiendo en otra región, ¿no? Entonces, pues ellos lo que hacen es empezar con negocios muy básicos ahí en la frontera que les permitan pues hacer lo del día a día, lo de alimentarse, lo de pagar un alquiler diario. Y estos oficios no van más allá de vender café, vender caramelos, otros se arriesgan un poco más vendiendo comidas,
Básicamente esta gente llegan a la frontera y se asientan allí por motivos económicos. Juan Chávez comparte el mismo origen que Yusbari Rumbos, un ciudadano del estado Carabobo quien llevaba 17 años en el mismo oficio como mesonero, en un restaurante de Valencia, hasta que la vida dejó de sonreírle producto de la crisis y decidió enrumbarse también a la frontera de las presuntas oportunidades. Yo allá en Valencia trabajaba en un restaurante llamado Torno Amarillo. Trabajé de mesonero, trabajé casi 16 años ahí. Sí, no me niego, me fue súper bien. Cuando empezó la cuestión de el casé de las comidas, todas esas cosas, yo tenía a mi esposa, mis 2 muchachos, y estábamos bien. Pero empezó, que lo puso el mundo chiquitico la economía. Entonces me llegó una muchacha y me dice, ¿por qué tú no te vas del país? Y yo, no, es que no tengo cómo irme y no sé cómo llegar. ¿A dónde voy a llegar yo? Váyase para Colombia. Me regaló $20. Y yo me vine para acá, para San Antonio. Y en San Antonio me puse a vender café. Empecé a vender café y dormí ahí en la calle. Aquí en San Antonio, en la panadería, dormíamos como 12 personas. Me puse a pasar pasajeros por la trocha. Pasajeros por la trocha y esto. Me gané la gente, mira, ahí va el peludo, mira, ahí va el peludo. Entonces, la gente me apreciaron bastante y cuestión. No se ganaba mucho, pero se hacía para la comida, pues. Precisamente por la falta de ingresos económicos, por las precarias condiciones en las que ellos llegan a la frontera, el caso de las personas o de los hombres, que trabajan, hombres o mujeres, que trabajan en los conocidos pasos ilegales o trochas. Estas personas se ganan la vida arriesgando sus vidas. En una de esas creció el río. Me pongo yo a pasar a la gente, a 2 señores, y paso a los señores. En una de esas, cuando va pasando el río, yo veo que se arrastra una señora y yo salgo a auxiliarla. Cuando la jalo así por un lado, el río me arrastró. Ahí yo perdí los dientes, terminé perdiendo los dientes de adelante. Cuando las torrenciales lluvias hacen subir el caudal del río Táchira, que es el que separa a Venezuela de Colombia, estas personas no pueden parar su trabajo. Para ellos, un día perdido significa un día de no comer, un día de no pagar una habitación, un día de no poder alquilar un baño para ducharse o para hacer alguna necesidad. Entonces se ven en la obligación, sí o sí, de cruzar el río con grandes cargas de agua y ellos con grandes cargas de mercancías, al punto que se ha producido el deceso de muchos de ellos ahogados. Los caminos ilegales se han convertido en un paso de tránsito para esta población pendular que cruza mercancía que no puede pasar por los puentes internacionales. Caminos a veces muy peligrosos donde el precio a pagar puede ser muy alto. Porque hay un grupo que se le dice el Tren de Aragua. Ese grupo del Tren de Aragua, cuando la gente son trabajadores, tienen que pagarle vacunas. Pero me dieron un golpe, me dieron puñaladas, como se dice aquí, cuchilladas, ¿verdad? Me partieron la nariz, me sacaron un brazo. Y yo ahora para los lados de Colombia, lo que era parada, para allá no paso porque ahí está el Tren de Aragua. Muchos de ellos, por falta de dinero, también son presas fáciles de los grupos armados que les ofrecen dinero por cualquier misión que deban cumplir, desde la más sencilla, como es espiar en cualquier esquina, hasta llegar a acciones más complejas. Entonces, no es fácil para el que se va a un segundo o tercer país, pero tampoco es fácil para el que se queda allí buscando la manera de sobrevivir, la manera de buscar un dinero extra para pagarse la comida, para pagarse la habitación, para pagarse servicios e inclusive estirar estos pesos para poder luego convertirlos en bolívares a través de transferencia bancaria y enviárselos a la familia que quedó en Venezuela, porque no hay que olvidar que muchas de estas personas, del trabajo de estas personas dependen
familias completas en algunos estados de Venezuela. ¿Pero qué piensa la comunidad que sí es originaria de esta zona del país? Habla uno de sus pobladores. Mucho. Nosotros estamos rodeados prácticamente de gente que viene de Caracas, de Valencia, de Maracay. En la Avenida Venezuela vemos muchos niños. Pasando el puente internacional vemos muchos niños en el tema de estar pidiendo dinero, estar pidiendo ayudas. En las comunidades, sobre todo donde yo resido, también vemos muchos niños y son fáciles de identificar, ¿no? Por el dialecto, por la forma de hablar, uno fácilmente los identifica y de verdad que es preocupante. Muchos habitantes de la zona no terminan de acostumbrarse al ritmo desenfrenado de los nuevos residentes. De hecho, tenía una vecina enfrente, Maracucha, muy rumbera, espectacularmente. A mí me fascina la música, pero de verdad que hemos visto alterado el orden de la cotidianidad de nosotros los habitantes, porque nosotros acá somos gente de paz, gente tranquila, pero de igual manera de verdad que hay que decirlo con franqueza. Mucha gente y sobre todo con algo muy importante, ¿no? El alterar el orden de convivencia en zona de frontera. Una muchacha me dio una cachetada, me sacó un diente, ¿verdad? Me lo partió, pues. Y ¿sabe qué? Esta zona aquí, San Antonio, es caca, que uno le va a pegar a una mujer, que si esto y no, porque si no te agarra la guerrilla, te jode. Las oportunidades cada vez se ven más reducidas por el costo de la vida en esta región del país, que no escapa de la crisis generalizada, pero que ha sabido sortear la calamidad para intentar mantenerse a flote. Lo comenta Juan Chávez. Hoy estoy cumpliendo 54 años, gracias a mi Dios. Aquí estoy solito en una pieza, sin torta, sin nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí me da sentimiento, cómo no. Mi madre está en Valencia, tiene 81 años. La voy a ir a visitar, aunque sea 3-4 días. Y me vuelvo a venir porque no puedo dejar trabajo solo. Y pues agradecida con las personas que han dado su granito de arena para poder ser de mi vida nuevamente, porque de verdad si se reunió algo, no todo. El ortopedista pues todavía sigue ahí firme conmigo, de verdad no me ha abandonado, no me ha dado la espalda. Después de casi 7 años de haber cerrado la frontera más viva de Latinoamérica, personas desterradas, lazos rotos, una economía fracturada, se comienza a ver literalmente una luz al final de esos mismos puentes que un día fueron cerrados. Última hora. Ya le da el triunfo a esta hora a Gustavo Petro Urrego como el nuevo presidente de la República. De la izquierda que llega al poder. Y en las últimas horas, el presidente electo Gustavo Petro confirmó que entabló diálogos con funcionarios del gobierno venezolano para adelantar una agenda que permita el restablecimiento de las relaciones binacionales y la apertura de la frontera común. Tras la llegada de Gustavo Petro, un presidente de izquierda al poder en Colombia, se espera una inminente apertura de los pasos fronterizos que, según los nuevos líderes políticos y empresarios, intentará resarcir los años perdidos y los daños causados. Maximiliano Vázquez, presidente de Fedecámaras Táchira, uno de los principales impulsores de la apertura fronteriza durante los últimos años, considera que este es el mejor momento para atacar la precariedad laboral que padece esta población flotante. En la frontera tenemos más de 30.000 personas que se puede llamar migrantes pendulares. Son esas personas que viven en Ureña, San Antonio y van a Cúcuta a trabajar, o que viven en Cúcuta y van a Ureña a trabajar, de manera generalmente informal en este momento. La apertura de la frontera va a permitir que más empresas se puedan formalizar y que la precariedad del empleo que puede tener en este momento la población migrante pendular de frontera puedan establecerse en empleos formales. Esa es, pienso yo, uno de los resultados que va a salir en lo inmediato cuando se abra la actividad comercial colombo-venezolana. Echarás pa'lante como un elefante. Yusbari sigue lejos de su familia. Lo poco que reúne lo sigue enviando para que tengan algo de comer. La ilusión de sus nuevas prótesis va quedando atrás. Lo poco que me dio agua aquí es para mandarle a mi familia, para mandarle a mis hijos, y no me da abasto. Y me vine para acá fue con ese logro pues de ver si podía
comprármela. Pero aquí se ha hecho difícil entre la pandemia, entre que tengo que mandarle lo poco que hago a mi familia, a mi niña, a mi mamá, a mis 2 hermanos que están en Valencia. Y a ellos lo que les tengo que mandar porque ellos están solos allá. A Juan lo olvidó la suya. La distancia le hizo una mala jugada. Perdí mi hogar allá en Valencia, perdí la mujer, mis 2 hijos, en el sentido de que hubo separación, pues. Ella se metió con un carajo allá se quedaron con el carro, la casa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Con un aliento de esperanza siguen luchando para conseguir su objetivo, en el mismo lugar que habitan desde hace varios años, donde muchas veces se sienten despreciados pero también queridos. Siguen sin conseguir las promesas que un día con mucha ilusión vinieron a buscar. Mientras tanto, esta zona limítrofe entre 2 países que en tiempos de gloria libertaria fueron uno solo, se prepara de nuevo para un intercambio económico inminente, que posiblemente modifique la vida de muchas de estas personas. Yo soy Ángel Escalante y esto fue Distintos y Distantes. Algún día volverán. Distintos y Distantes es un podcast de IPIS Venezuela a través del programa Radio Democracia. Dirección general Marianela Balbi. Investigación, guión, montaje y narración Ángel Escalante. Producción general Pedro García Otero. Coordinación del programa Radio Democracia y asistencia de producción Joher Contreras. Planificación y gestión de proyectos de IPIS Venezuela Carolina Carrera. Consultores académicos María Isabel Párraga y Eduardo Olmos. Agradecemos a Horacio Blanco de Desorden Público por permitirnos usar su canción Los que se quedan, los que se van en la elaboración de este podcast. Para escuchar otras historias hiperlocales que narran los rostros de un país, puedes visitar la página ipisvenezuela.org/radiodemocracia. Este mensaje es de Horacio Blanco, músico, compositor de la canción Los que se quedan, los que se van, por la mediación de Yelitze Colmenares, a quien tengo en mi más alta estima, consideración y respeto, pues autorizo para que esta canción, repito, Los que se quedan, los que se van, de mi autoría, sea utilizada en el podcast de el colega Ángel Escalante. Vale, hasta luego, muchas gracias. Algún día volverán.